Bueno, Shabbat Shalom, familia. Shabbat Shalom. En este Shabbat reiniciamos nuevamente con las parashot y es la parashá que se llama Shmini, que significa octavo, como la solemnidad que se llama Shmini Atzeret. Bueno, este está descrito en Vayikra 9 o Levíticos 9:1 en adelante. Hay varios temas importantes donde habla del inicio del servicio en el Mishkan, en el tabernáculo, los días de ofrenda, y una de las situaciones importantes son las leyes del Kashrut. En Vayikra 9:1 en adelante, Levíticos 9:1 dice: y fue en el día octavo que llamó Moshe a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel, y dijo a Aarón: toma para ti un becerro, hijo de vacuno, para Hatat, y un carnero para Olá, íntegros, y haz acercar para sacrificio ante el todo misericordioso. Una parte interesante es que le narra: toma para ti un becerro, es decir, para Aarón toma un becerro vacuno para Hatat. Cuando una persona, hay tres formas de decir pecado en el texto hebreo: Hatat, Abón y Resha. Cuando se habla de Hatat, se habla cuando se transgrede un mandamiento por ignorancia o por no saber aplicar un mandamiento correctamente. Cuando es pecado de Abón es cuando pasa hasta la segunda y tercera generación y es con conocimiento. Y Resha es con toda alevosía y ventaja. Aquí le narra que tome un becerro para Hatat por ignorancia o por no saber cumplir o aplicar un mandamiento correctamente. Un carnero también dice para elevación, para Olá. Íntegros, y haz acercar el sacrificio ante el todo misericordioso, y esto es precisamente para expiación. En el Humash de la Hidroechen Tov narra un comentario muy interesante, de acuerdo a lo que dice Lord Ahayin Akadosh. Dice, trae una explicación maravillosa acerca de la lógica del sacrificio expiatorio por algún pecado. La pregunta es: ¿cómo es que el pecador, siendo merecedor de la pena de muerte, como dice Ezequiel 18:4, el alma que pecare esa morirá, a través de un sacrificio se le exime de dicha pena? Contesta así: la persona cuando peca pierde su alma pura y baja su categoría a la de animal. Luego, cuando hace teshuvah, es decir, cuando se arrepiente, hace reflexión y arrepentimiento, le vuelve a regresar su alma. Entonces, si lo matarían a él sería injusto, ya que al pecar era animal y ahora es persona, porque hizo teshuvah, se arrepintió. ¿Cómo van a matar a una persona que es cuerpo y alma por un pecado que lo cometió siendo animal? Es la pregunta que hace. Por eso la solución es traer un animal y degollarlo. En ese momento el pecador reflexiona que matan al animal porque esa era su posición en el momento de pecar. Esa misma reflexión hace que no vuelva a pecar. Es decir, que tenía que concientizarse de que él debería de estar en ese lugar para no volver a hacerlo. Al momento en que estaban degollando al animalito, debería de formar un impacto emocional en su persona para no volver a hacerlo. Ese era precisamente el valor que tenía que darle cada vez que una persona cometía un pecado. Tenía que llevar un animalito y concientizar que él debería de estar en ese lugar. Con el paso del tiempo, esa conciencia ya no funcionaba y tuvo que venir una regulación con el paso del tiempo. Pero vamos a analizar otra parte que nos lleva a este mismo. Vayikra 11 o Levíticos 11:1 en adelante habla de las leyes del Kashrut, es decir, lo que es permitido comer y lo que no es permitido comer. Dice un lema:
Eres lo que comes. ¿Será cierto, mis aquí? Eres lo que comes. Entonces, ¿qué comemos? También eres lo que piensas. También eres lo que comes. ¿Qué comemos? Puras cosas buenas. Puras cosas buenas, dice Yosef Ben Jacob. Vamos a analizar unos textos que están aquí en la Torah. Levíticos 11:1 en adelante dice: y habló Hashem a Moshe y a Aarón diciendo, a ellos hablan, a los hijos de Israel diciendo, esta es la criatura viva que vas a comer de entre todo el animal que hay sobre la tierra, toda la de fragmento, casco y que tiene hendida la pezuña en fragmentos y que hace ascender el bolo alimenticio entre los animales, ahí comeréis. Pero a esto no vas a comer los que hacen ascender rumiando el bolo alimenticio y de los fragmentados el casco. Y narra algunos de los que no se comen. Dice el camello, pues hace ascender rumiando el bolo alimenticio. Bueno, ¿saben qué es rumiar? ¿Recuerdan qué es rumiar? Yosef. A ver, Yosef que está aquí en nutrición, yo creo que sabe bastante bien. Yosef. Ya, pero tampoco estudiamos qué hacen los animales. Bueno, de todo un poco. Bueno, se supone que cuando un animal pues, hace ese proceso, mastica la comida, la pasa, pero después la vuelve a masticar, o sea, como que si lo voltease, pues, y se lo vuelve a tragar. Okay. Eso es muy bien. Toda Yosef. Bueno, esto quiere decir que un animalito mastica, la pasa una sección de su estómago, la vuelve a regresar a su boca y la sigue masticando hasta que pasa a otra sección de su estómago. Eso es rumiar. De los animales que rumían, ¿han visto cuáles? La vaca, La vaca, el conejo, el conejo, sí, pero no sé cómo. rumía, el conejo rumía, Pero pero no tiene pezuña hendida. Pero preguntó quién. ¿Qué animales rumían? ¿Mande? El caballo, ¿qué hace? ¿Dónde está Jacob? Se me perdió. El que es le gustan los caballos. Porque si se come la carne. Sí comen, pero no rumían. Acuérdense, voy a leer esta sección para no confundirnos antes de. Levíticos 11. Y habló Hashem a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel, dice, estos son los animales que vas a comer de todos los animales que están sobre la tierra. De entre los animales, todo el de pezuña y que tiene las pezuñas hendidas y que rumía, comeréis. Es decir, solicita lo que es permitido comer que tenga dos características. Que tenga la pezuña hendida y que rumíen juntas. Esas dos características sí se puede comer. ¿Qué es la pezuña hendida? Sí, que tengan la pata, la tengan con una abertura, ¿verdad? Como la res, como el borrego, como el chivo. Y estos tres animalitos también rumían, deben de tener las dos características juntas. Si no están las características juntas, no es permitido comer. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que dice la Torah. Pero estos no comeréis de los que rumían. Entonces ya da una explicación de los que no rumían. De los que rumían pero no se comen. Estos, verso 4, estos empero no comeréis de los que rumían y de los que tienen pezuña. Es decir, sí tienen la pezuña hendida pero no rumían. El camello, porque rumía mas no tiene pezuña hendida. Habéis de tenerlo por impuro. El conejo, porque rumía mas no tiene pezuña.
La liebre rumía, pero no tiene pezuña. El puerco, porque tiene pezuña y es de pezuña hendida, mas no rumía. De la carne de ellos no vas a comer ni tocar su cuerpo muerto, vas a tenerlo por impuro. Esto comeréis de las cosas que están en las aguas. Bueno, los animales cuadrúpedos, lo que es permitido comer, tienen que tener dos características juntas, que es pezuña hendida y que rumía. Hay animales que no son domésticos, que son permitidos comer y que tienen pezuña hendida y que rumían juntos. ¿Alguien se acuerda de uno de ellos? Venado. El venado. ¿Cuál, Joseph? Bisonte. El bisonte. Así es. Algunas cabras de ¿Podemos comer bisonte? Sí. Próximo. Mira, Jacob Ben Abraham, ¿se puede comer la jirafa? El hipopótamo. Ay, guácala. ¿Mande? ¿Sí comía la jirafa? La señora tiene El búfalo sí. Así es, el búfalo. se comen a gato. Bueno, entonces, lo único que es permitido comer, de acuerdo a lo que explica el Eterno, es dos características juntas en animales cuadrúpedos, que rumíen y que tengan pezuña hendida. Con esas características se pueden comer. ¿Sí? De lo que hay en la mar, tanto en ríos como en la mar, dice el verso 10, verso 9. Estos comeréis de todas las cosas que están en las aguas, todas las cosas que tienen aletas y escamas, en la mar y en los ríos. Así, de todo reptil de agua como de toda cosa viviente que está en las aguas, lo tendréis por impuro. Lo que está permitido entonces comer del mar y ríos debe tener igual dos características: que tengan aletas y que tengan escamas. Tienen que tener esas dos puntas, si no, no es permitido comer. Aunque tenga una sola escama. Bueno, tienen muchas escamas, No pueden tener. no una sola. Bueno, solo ya cuando lo desescamo y queda una. Es que es un comentario del judaísmo. Sí, sí. Por la cuestión de que no se le ven, pero alrededor. Qué caray, qué problema. Por eso no vamos a leer la Mishneh Torah. Ajot, Tere iba a decir. Y si tienen escamas chiquititas, ¿se puede comer eso? Que tenga las características, pero la escama chiquita, que apenas se vea. Mire, hay una alajá muy extensa. Hay una alajá. Y ahorita, después del estudio, le voy a mostrar lo que dice el Talmud, incluso los pescados pequeños, ¿verdad? Los que son muy pequeñitos. Creo que el otro día mi hija que andaba enfermo, se fue un domingo, no sé qué hizo. Bueno, de lo que hay en ríos y en el mar, tiene que tener aletas y escamas. Entonces, si hablan del camarón, el ostión, el pulpo, todo ello no es permitido comer. Langosta, nada más que tenga aletas y escamas juntamente. La langosta se puede comer. La langosta no. La langosta como insecto sí, que es como el chapulín, pero no la langosta de río mar. Pero cuando lea a veces la langosta como insecto, sí hay un insecto que sí es permitido comer, como el chapulín. Eso es de lo que se alimentaba Yohanan el inmersor o Juan el Bautista, de langostas, pero no está hablando de langostas del mar, ¿verdad? Estaban en el desierto. Y claro, el insecto también debe tener ciertas características. Creo que lo acostumbran para el sur, por el lado de Oaxaca, lo acostumbran el insecto. No lo he probado, pero dicen que sabe muy rico. Dicen que sabe muy rico. Mis hijos, No lo he probado. yo más o menos nada más de verlos así cocidos. Yo sé que son buenos. Sí.
que se lo den cuando no sepa qué es. Iba a decir Agocha Jaro, Que los camarones son limpiadores, limpian el mar. Son las cucarachas de Sí. son los mitos. Entonces, Son limpios. imagínense la suciedad que tienen los camarones. Sí, ahorita vamos a ese punto. Bueno, lo que el Eterno, lo que el Misericordioso quiso, y esto es importante, familia, es cuidar su cuerpo. Esta es una parte importante. El templo. Una de las situaciones, para ir agarrándole el hilo, más adelante, terminando ese capítulo 11, dice, verso 43, dice, no ensuciéis vuestra persona, o vuestras personas, perdón, con ningún reptil que anda arrastrando, ni os contaminéis con ellos, ni seáis impuros por ellos. Porque yo soy Hashem, vuestro Elohim, nuestro Dios. Dice, vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no ensuciéis vuestras personas con ningún reptil que anduviera arrastrando sobre la tierra, porque yo soy Hashem, que os hice subir de la tierra de Egipto, para ser su Elohim, su Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Y termina diciendo, esta es la ley de los animales y de las aves y de todo ser viviente que se mueve en las aguas y de todo animal que anda arrastrando sobre la tierra, para hacer diferencia entre impuro y limpio, entre animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Entonces el llamado es, no ensucien vuestra persona. Esta alimentación es muy sana. De hecho, familia, yo creo que ustedes han escuchado o han experimentado en alguna ocasión que si hay algún cierto tipo de enfermedad van con el doctor, una de las cosas que les prohíbe es comer cerdo. Es de lo primero, porque es muy sano. Lo que el Eterno estipuló es que el cuerpo sea apto para servir al Ser Supremo, y una de ellas es el cuerpo. Ahora bien, vamos a tratar de comprender alguna parte que se malinterpreta. Pero quiero terminar este capítulo con respecto a las aves. Entonces, animales cuadrúpedos, dos características juntas: que tengan pezuña hendida y que rumien. De la mar y los ríos, aleta y escama juntas. ¿Sí? Y luego siguen las aves. Verso 13. Y de las aves, estas vas a tener por impuras y no se comerán: el águila, el quebrantahuesos, el esmerejón, el milano, el buitre, según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, el aro, el gavilán según su especie, el búho, el sormujo, el ibis, el calamón, el cisne, el eridón, el caradrión según su especie, la bubilla y el murciélago. Todos ellos dice que no se comen. Todo reptil alado que anduviere sobre 4 pies tendréis por impuro. Esto comeréis de todo reptil alado que anda sobre 4 pies. Estos ya son insectos, como la langosta, que es una especie de chapulín, y hay características especiales. Ahora bien, dice aquí, para adentrarnos a este tema, porque en la Torah no especifica qué aves sí son permitidas comer. Lo sabemos qué aves son permitidas comer por transmisión oral. Por transmisión oral. ¿Qué es transmisión oral? Ok, es decir, cuando Moshe hablaba con el Misericordioso en este tiempo, Moshe le preguntaba, bueno, entonces, ¿esta sí se puede comer? Como en el caso de varias situaciones que no sabía Moshe qué hacer, y consultaba al mismo Misericordioso. Entonces, esa fuente de enseñanza pasó de generación tras generación.
Por ejemplo, el pato se puede comer. No todo pato. Tiene que ver con la pata. Es decir, sus patas. Hay un pato que tiene como aquí una imagen que no soy muy bueno dibujando, pero hay un pato que tiene el dedo del centro más grande y hay un pato que tiene los de los costados más grande que el centro. Y que es permitido comer es el que el dedo del centro sea más grande que los del costado. Ese es el que es permitido comer. Es que acabamos de conseguir un pato. Sí. Bueno, lo dije para que no se lo comieran todos. A ver, ¿cuál es el que no se come? El de la patita chiquita del medio. Que el dedo del centro sea más chico que los de los costados. Ese no se puede. Ese no se come. El del dedo más largo. El de largo es el que podemos comer. El de los dedos largos. Sí, el dedo del centro debe ser más largo que los costados. Ese sí es permitido comer. Entonces los patos que me comen también, los dedos son del medio y largo. Como el cisne. No, pero ese no entra. No, pero tiene los dedos igual. Digo, más largos, ¿no? Sí, pero en cuanto a patos, esa es la regla. Bueno, Esa es la regla, no es cuanto así. O sea, more, de aves, hay unas que ahí dice en la Torah, pero las que no, se tiene uno que fijar de acuerdo a esa característica. exacto. Solamente el pato. Sí, que no sean carroñeros, ¿verdad? Que no sean carroñeros. Que esa es una de las características de los que narró anteriormente, que no sean carroñeros. Y desde luego, por ejemplo, aquí no dice gallina como ave, no aparece, ¿verdad? No lo especifica en la Torah. Entonces, ¿cómo lo sabemos? Ya Jacob, por transmisión oral, ¿verdad? ¿Sí, Jacob? Habréis oído que fue dicho. Oíste que fue dicho, así es. Algo muy interesante, More, que me acaban de comentar, entre el pato Lucas y el pato Donald existe esa diferencia. Uno tiene el dedo de medio más largo y el otro más corto. Pero desgraciadamente ninguno de los dos se puede comer. El del dedo largo, sí. Ni el más largo ni el otro. Se nos quedamos sin el pato. Pues yo no sé cómo. No, locas. Ay, no. Ya después del comercial ya vamos a seguir. Prosiga, more. Vamos a leer un texto, es Hechos 10. Hechos 10. Vamos a dar lectura del 1 al 28. Hechos 10, del 1 al 28. Bueno, ahí no está. Hechos 10, del 1 al 28. ¿Quién me ayuda a leer? ¿Ya, Jacob? José. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Elohim con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Elohim siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Elohim entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Elohim. Envía pues ahora hombres de Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar.
Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Elohim, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fueron con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado mi Elohim que ningún hombre llame común o inmundo. ¿Hasta ahí, Moreno? Sí. Toda. Entonces, dice que vio de todo tipo de animal y escuchó una voz y le decía: Pedro, mata y come. ¿Sí? ¿Comió Jacob? ¿No? ¿No? ¿Dice que no comió? ¿Eh? Vio el lienzo que bajaba. ¿Pero comió o no comió? ¿Ahí dice? No dice, ¿verdad? ¿No, Micael? Bueno, No, ¿verdad? él dice que no, porque le dice al Eterno Que nunca ha comido que eso. de ella. Entonces, ¿sí comió Jocha acá? No dice, ¿eh? No comió. ¿No? Se Pero sobreentiende el que no. Eterno le dice que no llames Entonces, lo que yo limpiaba. entonces ya lo limpió y ya puede comer. Pero no se refiere a alimentos, se refiere a personas. No, pero aparte hay una palabra muy específica ahí, dice: y dejó de ver la visión. Sí. Y luego pasa a otro contexto, a la situación. O sea, lo que él estaba viendo era una visión. Esa es una parte importante, mis aquí. Noten el verso 10.
Hechos 10:10. Miren, el 10:10 dice: aconteció que le vino una grande hambre. Primero el 9. Y al día siguiente, yendo ellos a su camino, llegaron cerca de la ciudad, y Pedro subió a la azotea a orar cerca de la hora sexta. Cerca de la hora sexta. ¿A qué horas es la hora sexta en este calendario que llevamos? La hora sexta, que fueron tinieblas. Las 12. Las 12. O Hechos 3:1. Hechos 3 dice: Pedro y Juan subían a la hora de la oración, la hora nona, que son las 3 de la tarde, minjá. Entonces la sexta son las 12 aproximadamente. ¿Sí? Entonces él sube a mediodía, a las 12, a orar. ¿Sí? Y sube a la azotea, Misaquín, porque Shimón Kefa se dedicaba a curtir, es decir, tenía pieles y utilizaban, ¿mande? ¿Perdón? Utilizaban vinagre y en el tiempo, en el momento que las tenía, pues era un olor fuerte, y por eso él subía a la azotea a orar. Y en ese momento eran las 12, hora sexta, 12. Y dice que le sobrevino un, ¿qué, Misaquín? Un éxtasis. Si ustedes leen el texto griego, es la misma palabra para asombro o visión. Entonces Shimón Kefa lo que tiene es una visión. ¿Sí? Una visión. El primer nivel de profecía es Ruach HaKodesh. El primer nivel de profecía. El otro, hace ya algunas clases vimos lo que es manifestarse el Eterno a una persona. Es algo terrible. Es algo que no tiene nombre. En una ocasión incluso vimos el texto donde a Ezequiel, que tenía voto de Nazario, ¿de dónde lo agarró el Eterno? De las trenzas, pero a nivel de profecía. Es decir, en visión le agarra las trenzas y lo levanta al profeta y se lo lleva donde está Israel cometiendo pecados, y le dice: mira lo que está haciendo el pueblo, observa. Y se lo llevó de los cabellos en visión, ya luego lo regresó. Bueno, a este nivel, Misaquín, Shimón Kefa, pasó Pedro, empieza a mostrarle el misericordioso algo. El contexto de todo es visión, la visión. ¿Sí? Y hay que entender qué es una visión, pero no vamos a profundizar tanto en ello. ¿Comprenden un poco, Misaquín, qué es una visión? Algo sencillo, visión. Yosef Ben Jacob. Una revelación. ¿Algún ejemplo? Puede ser también en un sueño. ¿Un sueño? Una meditación. Ok. No, un sueño. Por ejemplo, Job. Es verdad. Y Job. Es como ver una película. Job no era era gentil Job. Es como una manera de escribir un mensaje, un contacto. Vamos a encontrar Job, el libro de Job o Job. Todos recuerdan la vida de Job, ¿verdad, familia? Sí.
Y dice, cuando cae la noche, ahí habla el misericordioso también. Capítulo 33 de Job. Verso 15, 33:15. Por sueño de visión nocturna, por sueño de visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar al varón la soberbia. Perdón, el contexto un poquito más atrás. Verso 14, sin embargo, en una o en dos maneras habla el Eterno. Y ya dice el 15, por sueño de visión nocturna. ¿Sí dice ahí, así Jacob? Ahí. El 15. Job 33:15. Por sueño de visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre el lecho, entonces revela el oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su arma de corrupción y su vida de que pasa cuchillo. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece sin verse y sus huesos que antes no se veían aparecen, y su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Y sigue hablando. Gracias. Génesis 15, Bereshit 15, el pacto abrahámico. Abraham también cae sobre un sueño profético. Bueno, por citar algunos ejemplos, es el caso de Pedro. Llega una visión. Y la visión que él empieza a mostrar, dice, verso 11, y vio el cielo abierto, y que descendía un vaso, como un gran lienzo, que atado a los cuatro cabos era bajado a la tierra, en el cual había de todos los animales cuadrúpedos de la tierra y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz que le decía, Pedro, levántate y come. Mate y come. Y dice el 14, Señor, no, porque ninguna cosa común o impura he comido jamás. Dice Shimón que 15. Y volvió la voz hacia él la segunda vez en visión. Y le dijo Elohim, lo que Elohim limpió, no lo llames tú común. Lo que el Eterno limpió, no lo llames común. Verso 16, y esto fue hecho por 3 veces, y el vaso volvió a ser recogido en el cielo. Se esfumó. Y estando Pedro dudando dentro de sí, ¿qué sería la visión? No comprendió en ese estado profético qué le estaba diciendo el Eterno. Pero en ese momento de duda, dice, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, que preguntando por la casa de Shimón llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si un Shimón que tenía por sobrenombre Pedro posaba allí. Y estando Pedro pensando en la visión, le dijo el Espíritu, y aquí 3 hombres te buscan. Esa voz que a veces se escucha. Y aquí 3 hombres te buscan. Y ándale. Levántate pues, desciende y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a los hombres que eran enviados por Cornelio, dijo, aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y pues total, Cornelio le explica su historia,
Y dice el 26, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró allí a muchos que se habían juntado, dice 28, y les dijo, ustedes saben que no es correcto que un varón judío se junte o se allegue a un extranjero, mas me ha mostrado Hashem que a ningún hombre llame común o inmundo. Ahí es donde entendió la visión, porque en ese siglo era una alajá, un cerco, una gesera, una regla de que un judío no podía estar con un gentil, con un no judío. Entonces, entendió esa visión. Pero en realidad esa visión, ¿a qué se refiere? Entonces, ¿a qué se refiere esa visión? Ok. Diga, Jotere. Yo entiendo así, no sé, usted va a determinar, cuando le mostró el vaso, le está limpiando el vaso como limpiar al hombre de la comida, nos da la comida, el alimento que es la Torah, ¿verdad? Yo así lo entiendo. En el verso 28 que ustedes leyeron, o lo escucharon, perdón, dice, ustedes saben que no es correcto, o es abominable, o usa otras traducciones, que un varón judío se junte o se allegue a extranjero. Mas me ha mostrado Hashem que a ningún hombre llame común o inmundo. Las mismas palabras de común o inmundo son utilizadas para el hombre. Para el hombre. Esto quiere decir que en la visión, todos los animalitos que veía, se estaba refiriendo a hombres. No a animalitos que se podían comer, sino a hombres. Vamos a tratar de explicar esta parte, porque no es sencillo lo que vio Kefas, o Shimón Kefas o Pedro. Luego puede ir alguien, si me ayuda a leer un libro, es el libro del Tanía, con respecto a la visión que vio Ezequiel capítulo 1. Ezequiel capítulo 1, este profeta vio la gloria del Eterno, que le nombran la Merkabá. Es como una especie de carro, la carroza celestial. Y precisamente ahí dice que vean una especie de ángeles alados y figuras y demás. Es algo sorprendente lo que ve Ezequiel. Bueno, lo que vio Ezequiel pasó de generación a tras generación para comprender qué es lo que veía. ¿Sí? ¿Alguien me ayuda a leer una porción de este libro? Joseph Ben Jacob. Okay. Yo también lo sé. Va a ser, esta se lee por ejemplo así, y luego en la siguiente, y luego hacia atrás. Se verá así, y luego acá. Me vas a leer esta porción. Por eso este mundo, y ya brinca acá, y de este lado, y luego. ¿Todo el capítulo? Por favor. Yo te digo. Si no han leído Ezequiel, se los recomiendo, si no, no van a entender mucho este pasaje. Ahora sí, Joseph. Por eso este mundo, con todo lo que contiene, es llamado el mundo de Hipot y Sitra Aharam. A pesar del hecho de que también este mundo recibe su vitalidad de la santidad de Elohim, este es también el motivo de que todos los asuntos de este mundo sean severos y malos, y los malos prevalecen en él, como está escrito en Etzheim, portal 42, capítulo 4, dice, a pesar de que este mundo contiene las 10 sefirot del mundo de Asia, como está escrito en Etzheim, portal 43, y dentro de estas 10 sefirot de Asia están contenidas las 10 sefirot del mundo de Yetzirah, y dentro de ellas las 10 sefirot del mundo de Beria, y dentro de ellas las 10 sefirot del mundo de Atzilut, en el que reside la luz divina infinita, el Or Ein Sof. Así, el Or Ein Sof permea todo este mundo inferior
por entero al estar investido en las 10 sefirot de los 4 mundos, Atzilut, Briah, Yetzirah y Asiah, como es escrito en Exhaim, portal 47, capítulo 2, y en Sefer Gilgulí, capítulo 20. Sin embargo, las Klipot, fuerzas negativas, están divididas en 2 categorías, una inferior a la otra. La categoría inferior consiste de 3 Klipot, totalmente impuras y malas, que no contienen absolutamente nada de bien. En la visión de la carroza divina del profeta Ezequiel, se las describe como una tormenta de viento, una gran nube. De ellas fluyen y se derivan las almas de todas las naciones del mundo y la fuerza sustentadora de sus cuerpos. Las almas de todas las criaturas vivientes que son impuras y prohibidas de comer, y la fuerza sustentadora de sus cuerpos, y la existencia y la vida de toda vegetación prohibida, también como la orla, y la mezcla de semillas de grano en el viñedo, etc. Como está escrito en Exhaim, portal 49, capítulo 6. Análogamente se derivan de estas 3 Klipot totalmente impuras. La existencia y la vida de cualquier acto, expresión o pensamiento que viola cualquiera de las 365 prohibiciones bíblicas, al igual que sus derivaciones rabínicas, como está escrito allí al final del capítulo 5. Gracias. Bueno, hay términos que no va a ser rápido entenderlos, pero voy a tratar de explicarlo lo más sencillo. Cuando Ezequiel uno ve la Merkabah, es decir, la carroza celestial, y es importante que lo lean todo porque ahí explica lo que el profeta vio y los mundos que él vio. Ahora bien, dice que abajo de la carroza celestial hay 3 Klipot, plural, Klipá singular. Dice que estas son impuras, pero arriba de ellas está una que se llama Klipá Nogá. Dice que de las Klipot impuras baja hacia este plano físico todo lo que de estas no es permitido comer, la fuerza vital de todos los animales que no es permitido comer, y las almas de todas las naciones. Las almas de todas las naciones. En las naciones. Pero ahí especifica que de la Klipá Nogá, de ahí desciende toda la fuerza vital de lo que es permitido comer, y todas las almas de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. De aquí viene la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, cuando se está procreando, aquí vienen a bajar las almas a este plano físico. Y de las 70 naciones de este lado. Con este contexto podemos comprender lo que vio Shimon Kefas en la visión. Él vio cómo bajaban las almas. Eso es lo que estaba viendo, cómo bajaban las almas. Pero trataba de comprender por qué. ¿Sí? Ahora, lo que ya él narra es esto que es muy interesante. Dígame, Jacob. Aparte de ver las almas, veía los animales que veían la visión. ¿Sí? Que bajaban animales por ahí. Claro. Que son los que bajan de ahí. Exactamente. Pero narra que lo que el Eterno ha limpiado ya no lo llames común. ¿Por qué? Porque ya las almas de estas naciones iban a estar bajando de aquí, ya no de acá. Iban a estar bajando del mismo lugar donde bajan las almas, la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Eso es lo que comprendió Shimon Kefas cuando llegó con Cornelio. ¿Sí? Entonces, exactamente. Y todo esto tiene un contexto histórico muy amplio. Pero eso nada más para tratar de explicar la visión que tuvo Shimon Kefas o Pedro. Que él lo que ve es que ya todas las almas ya descendían de la misma. de la misma. ¿Sí?
Dice, ya lo he limpiado, ya no lo llames común o impuro, porque lo ha limpiado. Ahora, ¿Sí? ¿y eso se limpiaron a través de sacrificio de Yeshua? ¿O en qué momento? Sí, sí, miren, es una forma, vamos a interpretar. Efesios 2. Efesios 2. Efesios 2, 12 en adelante. Efesios 2, 12 dice, acordaos que en aquel tiempo estaban sin el Mashiach, apartados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de las promesas, estando sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora en Yeshua HaMashiach, vosotros que en aquel tiempo estabais lejos, habéis sido cercanos por la sangre del Mashiach, porque Él es nuestra paz, quien de ambos, Ruth, quien de ambos hizo uno. Ambos pueblos. Exactamente. Y Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno. Y es donde podemos interpretar esta sección, de ambos hizo uno. ¿Sí me entienden? Por eso en repetidas ocasiones dice, porque ya no hay griego, no hay escita, esclavo, igual. ¿Sí? Porque eso es lo que ve Shimon Keras, ¿me entiendes? ¿Sí? Vamos a leer otro texto que está en Colosenses 3. A ver. ¿Alguien que me ayude a leer, familia? Colosenses 2, 15 y 16. Colosenses 2, 15 y 16. ¿Quién lo tiene? ¿Ya, Jacob? Eso. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Gracias. A ver. ¿Qué es transculturación, familia? ¿Qué es transculturación? Ok. Interpretar un libro, en el caso un libro hebreo, con nuestra cultura. Ok. Esto es interesante, mi Sequín, porque si nosotros desde nuestra cultura queremos interpretar un documento con otra cultura, es decir, a nuestro criterio aún, cometemos transculturación. Necesitamos conocer la cultura del escritor y desde luego usos y costumbres de aquel tiempo. Si este texto lo interpretamos con nuestra cultura y alguien le dice, es que, ¿sabes qué? No debes de comer puerco. Ah, pero aquí dice que no debes juzgar. Nadie juzga en comida o en bebida. ¿No, me Jacob? Aquí dice que no me tienes que juzgar. Pero es transculturación. Hay que comprender a qué se refiere. Transculturación. ¿Y a qué se refiere, Jacob? Sí, claro. Dice, buena pregunta. Sí, ¿aporros? La respuesta está en el verso 17. En el 17. Dice ahí,
todo ello es solo una sombra de lo porvenir, pero la realidad pertenece al Mashiach. Es una sombra. Ahora bien, vamos a aprender por qué dice es una sombra. En el 16 leímos, por tanto, nadie os juzgue en asuntos de comida y bebida, o respecto a día de fiesta, cada Rosh Chodesh, cada luna nueva, o de Shabbat. Es decir, que en aquel tiempo guardaban el sábado. ¿Sí guardaban? Bueno, guardaban el Shabbat como un día como hoy. Pero el celo, según Romanos 11:11, dice, tropezaron para que cayesen de ninguna manera, mas por el tropiezo de ellos vino la salvación a los gentiles, para que fuesen provocados a ¿quién? Israel. En ese tiempo, si conocen un poco de la cultura y, por ejemplo, Hechos 15, el celo que empezó con la casa de Judá o Israel, es decir, no era muy bien aceptado la conversión, era muy difícil. Pero cuando se empezaron a convertir al Elohim de Israel por medio del Mesías, empezaron a decirles, tú no eres judío. Tú no eres judío. Tú no estás obligado a guardar Shabbat. No estás obligado a guardar Rosh Chodesh. Tampoco alimentación. ¿Quién juzgaba a quién? En este caso, Judá, al pueblo que se estaba acercando. Y dice, esto es una sombra. ¿Cómo es que es una sombra? ¿Este Shabbat es una sombra? ¿Este Shabbat es una sombra? Claro. Miren lo que dice Isaías 66. Es una sombra de una realidad. Isaías 66. Exactamente. Ya conocen este texto. Isaías 66, verso 22 en adelante dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanece delante de mí, dice Hashem, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. Y será de que en mes y de Shabbat a Shabbat vendrá toda carne a adorar delante de mí, dice el Todopoderoso. Este Shabbat es una sombra de lo que va a suceder en cielos nuevos y tierra nueva. ¿Sí, hijo? ¿Lo ven? Este Shabbat dice, es una sombra, le estaba diciendo Chaulo, este es una sombra, la alimentación es una sombra. Cada luna nueva, cada Rosh Chodesh es una sombra de una realidad. Este Shabbat que están guardando es una sombra de una realidad. Ese era el mensaje, pero se ha malinterpretado. Se ha malinterpretado desde Shimon Kefas. Entonces, el texto tiene que interpretarse o analizarse más bien desde la cultura de ese tiempo y sobre todo las problemáticas que existían en ese momento. Ahora bien, bueno, ¿hay algo que añadir? ¿Ya Jacob? ¿Hayá? ¿Mejor Shahar? ¿Qué más baja de acá? Y todas las disposiciones rabínicas, lo que sí se hace y lo que no se hace. Sí. Pero, desde luego, lo que la comunidad ha establecido, ¿verdad? La comunidad, en este caso es. Sí, por eso no se ha establecido nada todavía. Estamos esperando la alajá de la Rosh Hashanah. Bueno, con eso es suficiente. ¿Algún otro comentario, Jacob, antes de proseguir? Oh, sí, antes de que se nos olvide, creo, recuérdeme el nombre. A ver, que este servicio sea para Refuah Shalamá
de la hija del Moré, Gustavo, de la comunidad de León, de su hija Kia Abigail Romero López, López, hija de Bat, quién, hermano? ok. Vamos a, por lo pronto, hija de Moré, Yamilet López González. hija de Yamilet, ok, hija de Yamilet López, sí, que sea para Refuel Shalom. ¿Ibas a decir, Moshe? ¿No? Sí. ¿A Tere? No, yo también iba a pedir por mi mamá que ¿Iba a pedir? Entonces ya no. voy a pedir Ah, bueno. por mi mamá que tiene 3 arterias tapadas, la están preparando para ¿Cómo se llama su mamá? Crescencia Félix Pérez. ¿Cómo? Crescencia Ok, Crescencia Félix Félix Pérez. Pérez. Ok. Que sea para Refuel Shalom de su mamá. Así sí. Y todos los enfermos de Am Israel. Una de las situaciones, familia, una de las situaciones que sí provoca la alimentación, déjenme decirles que según el Jajam Shaul o Pablo dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu de Santidad. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Santidad. Cuando no se alimenta o el cuerpo no está apto, leímos en la Torah que dice, seréis santos porque yo soy santo. Para que el Eterno pueda habitar en un templo, tiene que estar consagrado. Y la alimentación es la que ayuda. La alimentación es la que ayuda. ¿Por qué, Misaquín? Aún con una mala alimentación no se tiene un buen juicio. No se tiene un buen juicio. Se nubla el juicio de decisiones. Y la alimentación ayuda a tener un buen juicio. ¿Por qué? Porque en ese punto el Espíritu de Santidad del Eterno habita en la persona. Ese es, Misaquín, una de las situaciones. Miren lo que dice Hechos 5:38. Hechos 5:38. A ver si es ahí. No, 2:30. Perdón, es Hechos 5:32, Hechos 5:32. Hechos 5:32. ¿Ya lo encontró? Sí. ¿Qué dice? Nosotros somos testigos. Ajá. Nosotros somos testigos de estas cosas. Y también el Ruach HaKodesh, el cual Adonai ha dado a los que le obedecen. ¿A quién le da? De su espíritu a los que le obedecen. Ese es entrar. El Eterno da de su Ruach HaKodesh, del espíritu de su santidad, a quienes obedecen, ¿verdad? Pero si el templo no está apto, lógico que el espíritu de santidad del Eterno no permanece ahí. Entonces es importante, aún familia, en las experiencias que muchos han tenido, se han dado cuenta que lo primero que quita un doctor, familia, le hacen más caso al doctor y se deja uno de comer otras cosas. Entonces ya nuestra Hot Shahar está preparando una alajá de alimentación para toda la comunidad, para elevarnos. El pan, las galletas. Embutidos y bueno, Todos están preparados. Ya. La alimentación muy grande.
Nadie se quiere curar de verdad. Nadie se quiere curar de verdad, dice Moshe. Bueno, entonces, familia, somos lo que comemos y también somos lo que pensamos, ¿verdad, Mijael? ¿Algo más que añadir, Jacob? Bueno, vamos a terminar y dándole gracias al Todo Misericordioso y nuestras hermanitas que nos visitan. Que el Eterno los bendiga y un placer tenerlos aquí. Ya nos están regresando. Shabbat Shalom. ¿Mande? Los que resucitaron. Los que resucitaron de entre los muertos. A la hotel. Sí. Bienvenido. Bienvenidos. Ya ya sin Ya se las casa. extrañaba. Sí, claro. Bueno, Shabbat Shalom, que el regalo merecido nuestro de Yeshua Sadí, el amor de nuestro vino malqueño y la comunión con su Ruach HaKadosh sea con cada uno de ustedes, mis aquí, y que sigan teniendo un Shabbat Shalom.